El título del mensaje de hoy es Consumado es la obra completa de la redención. Ya vamos a ver qué quiere decir redención, otro término importante para que aprendamos. Entonces dice Juan 19:30, creo que lo pueden ver ahí: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Reflexión. Quiero que mires este cuadro que va a aparecer ahora en reflexión y te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que algo quedó verdaderamente terminado? Vivimos en un mundo donde hay tantas cosas incompletas, hay promesas rotas, hay deudas que se acumulan, heridas que no acaban de sanar. Cargamos con la sensación de que siempre falta algo, de que nunca es suficiente. Y en este mundo incompleto, todo es incompleto. Yo por lo menos tengo un archivo por arreglar desde hace varios años y no lo he terminado de arreglar. Mi esposa, recuerdo que de hecho antes de casarnos empezó a tejer un mantel y todavía no lo ha terminado de tejer. ¿Y ustedes qué cosas tienen que aún no terminan? Yo le pedí a una persona que conozco y amo cantidades: ayúdame a arreglar esto, que es que hay unas cositas ahí pendientes en mi casa, todavía no se han terminado de arreglar. ¿Y ustedes qué cosas tienen pendientes? Vestidos que arreglar, que botar, que arreglar, cosas en el archivo, en los celulares, cosas por... Hay muchas cosas pendientes. Pero ¿sabes? Un hombre, hace 2000 años, en una tarde oscura, ahí en el monte Gólgota, pronunció unas palabras poderosas que son las que cambian la humanidad. Y esas palabras fue: consumado es. Y esas palabras hablan de algo que sí se terminó, hablan de algo que sí fue real, hablan de algo de que fue completo, hablan de algo que realmente tocará nuestras vidas si las entendemos realmente y las ponemos por obra. Amén. Hoy vamos a estudiar esas dos palabras: consumado es. No son palabras de derrota. No, ay, se acabó esto. No, eso no son palabras de derrota. Son palabras de victoria. Son palabras que hablan acerca de la bendición por la cual Dios vino a esta tierra y cumplió todo lo que estaba programado. Él sí lo terminó. En inglés, finish. En el idioma de entonces, tetelestai. Terminado es, completado, pagado, cancelado. Ese es un término completo, tetelestai. Ese anuncio habla de que la deuda fue pagada, el sacrificio fue aceptado y que tenemos entrada ante el trono celestial. Empecemos a ver, vamos a ver 3 puntos importantes que, si los entendemos, cambiará nuestra vida respecto a lo que Cristo vino a hacer en esta tierra. Consumado es, 3 verdades que cambiarán y transformarán la fe. Punto número 1. La deuda fue cancelada. Eso es lo que quiere decir consumado es. La deuda fue cancelada, no fue postergada. Mira lo que dice Colosenses 2:14 para entenderlo. Dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Está hablando de Cristo Jesús y está hablando de todas esas cosas que nosotros teníamos en contra. Nosotros, por causa del pecado de Adán, heredamos una naturaleza pecaminosa, pero además de eso le agregamos nuestros propios pecados: mentira, robo, pornografía, errores, engaños, tantas cosas. Y dice la palabra de Dios que si cometemos un solo pecado, solo uno, ya con eso somos transgresores, con eso ya merecemos la muerte. Así que todo eso que merecía que nosotros fuéramos castigados, como lo dice la palabra de Dios, ese acta que hablaba de muerte, condenación, injusto, malvado, mentiroso, ladrón, todo eso puesto sobre la cruz, puesto sobre la cruz. Y entonces dice Colosenses: todo eso que había en contra de nosotros, que nos era adverso, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Sabes?
en los tiempos del Imperio Romano, que es lo que les explicaba ahorita, cuando un criminal era crucificado, se ponía un pergamino sobre la cruz. Eso se le llama titulus. Y entonces, ¿qué era el titulus? Era las causales de muerte de esa persona. Ahí le ponían por ladrón, por blasfemo, por violador, por lo que fuera, cada uno encima de ellos. Un pergamino con la lista de todos los crímenes como evidencia de su culpa. Pero ¿sabes? Jesús no tenía ninguno. Lo que pusieron encima era lo que los judíos habían dicho: se hizo rey de los judíos, y los romanos tomaron eso, pues entonces esa sea la causa, y nunca escucharon decir: soy el rey de los judíos. Qué mentira tan grande. Así que lo que estaba puesto ahí no le pertenecía a él, pero en cambio sí le pertenecía todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Pecador, mentiroso, ladrón, mujeriego, tomador, fumador, en fin, todo lo que se les ocurra, todos los pecados puestos ahí sobre ese madero. Y cuando dijo consumado es, ¿sabes qué pasó? Esa acta fue cancelada. Todo lo que cada uno de nosotros merecíamos tener como muerte fue cancelada, porque Jesús vivió una vida limpia, pura, santa, no cometió pecado, y en ese instante estaba siendo crucificado y muriendo por nosotros. Así que todo eso lo pagó Él, cancelado. Date un nombre de pecador de cualquiera de todos los pecados que tú has cometido. Voy a poner uno: mentiroso, cancelado. Mujeriego, cancelado. Tomatrago, cancelado. Ladrón, cancelado. Todos esos títulos que nosotros somos o éramos fueron puestos en esa cruz, y Jesús dijo: consumado es, cancelado, tetelestai. La palabra griega entonces que se usa es tetelestai, y habla de cuando una deuda se paga por completo. Es como un pagado en su totalidad. Esto es lo que Jesús declaró sobre tu vida. Así como lo pueden ver a ustedes, Jesús pagó todo. Repitan: ¿cómo quedó todo? Pagado. ¿Cómo quedó todo? Pagado. Eso es lo que quiere decir tetelestai, pagado. Ahora entonces enumeremos los pecados que aparecen ahí a mano derecha, y ustedes me van a decir cómo quedó. ¿Cómo quedó el pecado? Pagado. No les escucho. ¿Cómo quedó el pecado? Pagado. ¿Cómo quedó la vergüenza? Pagada. ¿Cómo quedó el dolor? Más duro, que no les escucho, y es necesario que lo repitan para que ustedes mismos lo crean. ¿Cómo quedó el dolor? Pagado. ¿Cómo quedaron los errores pasados? Pagados. ¿Cómo quedó el rechazo? Pagado. ¿Cómo quedó la soledad? Pagada. ¿Cómo quedó la esclavitud del pecado? ¿Cómo quedó la muerte espiritual? Y en total, toda esa deuda, ¿cómo quedó? A cambio quedó un cero, ¿cierto? Porque la paga, y el cambio cero, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 6:23, un aplauso al que vive. Qué versículo tan precioso. La paga del pecado es, eso es lo que nos merecíamos, pero la dádiva de Dios, ¿saben qué quiere decir dádiva? El regalo, el don, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso esa palabra consumado es, tiene tanto poder. Ya se pagó, ya no debes nada, ya eres libre, libre de todo eso. Así como en ese sellito de cajero, pagado, 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 todo fue pagado, todo lo que tú debías, pagado. Hay algunos que todavía tienen cosas en su pasado, que recuerdan cosas del pasado. Pagado, pagado. No hay nada atrás. Desde que tú creíste en Jesucristo, todo pecado ha sido cancelado. Tú no eres una deuda pendiente ante los ojos de Dios. Eres una deuda que ya fue pagada con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Amén. Y si el enemigo te sigue trayendo deudas de tu pasado,
no, pero es que eso que hizo fue tan malo, es que eso fue terrible. No, ¿sabes? Dile al enemigo, eso ya fue pagado. Jesucristo dijo, consumado es, y ya con eso quedó saldada cualquier cuenta. Una pregunta de reflexión antes de pasar al siguiente punto. ¿Hay algún pecado del pasado en el cual sigues sintiéndote como en deuda? Como que, ay, es que eso que hice fue tan malo, eso fue tan terrible, que todavía sientes en tu corazón como si la cruz no hubiera sido suficiente para ti. ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué pecados pasados necesitas todavía soltar? Entrégaselos a Jesús. Amén. Muy bien, estamos viendo consumado es 3 verdades que transforman tu fe. Vimos la primera de las palabras. La deuda fue cancelada, no postergada. Veamos la segunda. El velo se rasgó. El velo del templo se rasgó. ¿Sabes de qué habla eso? De acceso directo al Padre. Esta es otra gran verdad que va a cambiar tu vida. Si la entendemos, si la entiendes, va a cambiar tu vida. Mira lo que dice Hebreos 10, 19, 20. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Aquí está hablando el autor de Hebreos que ahora ya tenemos libertad para entrar ante el trono celestial, para entrar ante el Padre celestial. ¿Saben por qué? Por el velo que Cristo abrió a través de su propio cuerpo. Por lo tanto, tú y yo podemos acceder al trono celestial. Por lo tanto, podemos acercarnos a nuestro Padre. ¿Sabes? El velo del templo, no sé si recuerdan cómo era el templo de Salomón, con todas las características que se hizo. La idea era construir un templo sombra del que sería el actual, de los tiempos actuales. Había una parte exterior que se llamaba atrio. Luego había una parte interior que se llamaba el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes y levitas. En el atrio era el resto de gente, el resto del pueblo. Pero en el lugar santo ya entraban pocos para ofrecer el incienso, para llevar los panes en la mesa de proposición, para iluminar el candelero. Pero había una cortina grande. ¿Cuántos metros tenía? 18 metros. ¿Qué colores tenía esa cortina? Azul, carmesí y púrpura. ¿Qué tan gruesa era esa cortina? Como la palma de la mano, de gruesa. Y eso hablaba de cuán difícil era en ese momento entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde se entendía que estaba la presencia de Dios. Y ahí estaba un lugar que se llamaba el propiciatorio. Ahí estaba la presencia de Dios. Así que, ¿quién podría entrar al lugar santísimo? ¿El común del pueblo? No. ¿Los sacerdotes? Tampoco. ¿Y entonces quién? Solamente el sumo sacerdote. ¿Y podía entrar cuando quisiera? No. ¿Cada semana? No. ¿Cada mes? No. Solamente una vez al año. ¡Wow! Tremendo. Y para ofrecer un sacrificio con sangre que no era la suya, sangre ajena, la de un cordero o la de un animal. Entonces habla de cuán difícil era entonces entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. De eso nos está hablando entonces, de que el ser humano no puede entrar por sí mismo ante el Padre Celestial, ante Dios, solo el sumo sacerdote. Pero mira lo que nos dice Mateo 27, 50, 51. Y aquí si entendemos esta parte, nuestra vida cambiará. Dice, pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Esto ya está en Mateo. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dice la palabra de Dios que a esa hora estaba totalmente oscuro. Dice que cuando Jesús murió, la tierra tembló. Dice que muchos resucitaron, de los que estaban en las tumbas resucitaron,
Pero también dice que el velo del templo, el templo allá en Jerusalén, ese velo que medía 18 metros de largo, se abrió, se rasgó en dos, de abajo arriba o de arriba abajo. Lo acabamos de leer, de arriba abajo. ¿Sabes? Ese velo se rasgó de arriba abajo como si fuera Dios quien lo estuviera rasgando. Como diciendo, ¿saben? A partir de ahora, ustedes tienen entrada ante el trono celestial por la obra de Jesucristo hecha en ustedes. Ustedes pueden entrar y pueden hablar con el Padre Celestial. Qué privilegio tan grande el que tenemos ahora. ¿Sí estamos entendiendo eso? Así que tú y yo y todos los que creemos en Jesucristo necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos? Cerramos los ojos. O como dijo nuestro Señor Jesús, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y otra parte interesante que aprendemos aquí es, ¿ustedes saben cómo se dirigían los antiguos israelitas con Dios? Decían el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios eterno. ¿Alguien cometía algún pecado? Úpale, quiere pedirle perdón a Dios, traiga su oveja, traiga su vaca, traiga sus ofrendas, entrégueselas al sacerdote y el sacerdote va y hace la ofrenda allá. Pero hasta aquí llego yo y eso es todo lo máximo que puedo hacer. ¿Alguien quería darle gracias a Dios? Traiga una ofrenda de acción de gracias, entréguele al sacerdote y el sacerdote lo va a hacer allá. Hoy en día no. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Cierra tus ojos. Órale a tu Padre que está en lo secreto. Él te ayudará, Él te perdonará. ¿Quieres darle gracias a Dios? Cierra tus ojos o ábrelos, no sé, como cada uno a bien tenga, y órele y Dios te va a escuchar. Y otro cambio importante que aprendemos aquí es cuando estaba Jesús con sus discípulos, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabes qué dijo el Señor? Cuando oren, digan así, Padre nuestro. Perdón. Más de uno se escandalizó. ¿Cómo que Padre nuestro? Les están enseñando a orar a los discípulos que digas Padre nuestro. No, eso es blasfemia. Si Dios es Dios, Dios es único. Él es el Señor, Él es el Rey. Él es el Rey de los ejércitos. Él es el poderoso. ¿Cómo le vas a decir Padre? ¿Por qué lo estás acercando tanto? Porque ahora tenemos entrada ante el trono celestial. Porque ahora podemos acercarnos y decirles Padre, Padre mío. Abba Padre, como en algún momento nos enseñaba Cindy. Como diciéndole Papito, Papá Dios. Con una cercanía. Pero ten cuidado. Si tus padres no han sido tan generosos, tan amables, cosas de la vida, no malinterpretes ese papá, ¿sabes? Ese papá es superior a cualquier padre. Su amor sobrepasa todo entendimiento. Tanto te ama que dio algo sagrado por ti, a su propio Hijo Jesucristo. Cuando dicen los que saben, como dice por ahí una canción, que el verdadero amor se entrega, es hasta capaz de morir. Pues eso hizo nuestro Dios, envió a su propio Hijo Jesucristo a morir. Ese es un Padre, ese es el verdadero amor, ese es el que tú y yo tenemos que entender. Así que para los judíos le pareció lo más terrible, pero la realidad es que ya nuestra relación con Dios no es la de ellos, como un pueblo con su Dios. No, ahora somos una familia, somos hijos de Dios y por eso tenemos cercanía con nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Sí estamos aprendiendo? ¿Ves por qué es tan importante poder entender estas palabras? Así que la próxima vez que te acerques en oración, Padre, qué rico poderte decir Padre, qué rico poder acercarme a ti, qué rico saber que tú me entiendes, qué rico saber que tú me amas, qué rico saber que tú quieres lo mejor para mi vida. Amén. Mira, la comunión con Dios que perdimos en el Edén fue restaurada en el Calvario. ¿Te acuerdas? Cuando Dios creó a Adán y Eva, la comunión era perfecta. De hecho, dice la palabra de Dios que hablaba con Dios, Adán, como hablar con cualquiera de ustedes.
Señor, ¿y por qué esto? Señor, pero explícame, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué los árboles crecen así? Todas las preguntas que tú puedas entender de alguien recién creado que habla con su padre. Y Dios le explicaba todo. Pero por causa del pecado de Adán entró la muerte, muerte espiritual, separación de Dios, y muerte física, separación del cuerpo del alma. ¿Te acuerdas que así está escrito? Pues desde entonces hubo esa separación, pero ahora este segundo Adán, Jesús, restableció la comunión, restableció la comunicación, y eso es lo que tú y yo tenemos y podemos disfrutar. En ti está el que lo aproveches y lo disfrutes. Amén. Hoy puedes orar sin intermediarios, hablar con Dios. ¿Te acuerdas que te hablaba de que los sacerdotes? No, ya no necesitas sacerdotes. Habla directamente con Dios. Hoy puedes acercarte al trono con confianza, no con miedo. Uy, ese Dios, yo me imagino que tendrían mucho temor del Dios que puede destruir. No, es un Dios amoroso. ¿Sabes? El mismo Dios que rasgó el velo del templo es el que está rasgando hoy los muros que te alejan de Dios. Si existe algo que te aleja de Dios, que te separa de Dios, quítalo. Tu Dios te ama, tu Padre te ama, tu Padre quiere lo mejor para ti. No necesitas ser perfecto para llegar a Dios. Lo que necesitas es llegar al perfecto que te acerca a Dios, a Jesús. Otra pregunta para ti. ¿Qué velo sientes que todavía separa tu vida de la presencia plena de Dios? Tal vez tu pecado. ¿Yo cómo me voy a acercar a Dios? Pues confiesa tu pecado, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y vive una vida santa, pura, y ya, acércate con Dios. ¿Acaso es el orgullo? ¿Te sientes orgulloso? ¿Te crees mucha cosa? Yo al principio así me creía, yo de los mejores. Entonces no, quita el orgullo. Tú eres su hijo, Él es tu Padre, y como les decía, respétale, ámale. ¿Será la culpa, la distancia en la oración? ¿Qué le pedirías tú a Dios que rasgue hoy, que quite hoy para que te acerques a Él? Estamos viendo consumado es 3 verdades que cambiarán tu vida. Ya vimos la primera, la deuda fue cancelada. Ya estamos viendo la segunda, el velo se rasgó, ya tienes acceso al Padre. Ahora veamos la tercera, la redención es eterna, no temporal. La redención es eterna, no temporal. ¿Qué redención? Ya vamos a ver qué redención. Para ello, veamos lo que dice Hebreos 9:12. Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Está hablando de que Cristo entró una sola vez a ese lugar santísimo cuando se rompió, se rasgó el velo del templo. Entró una vez y para siempre, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Mira, expliquemos qué quiere decir redención. En la Roma de los tiempos de Jesús, y ahora que vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, vamos a profundizar algunos términos que son importantes que como iglesia los dominemos. Uno de ellos es redención. La redención o redemption es un término jurídico y comercial que significaba comprar o rescatar a alguien de la esclavitud o de una deuda o de un cautiverio mediante el pago de un precio. Eso es redimir, comprar, adquirir algo en esclavitud, algo en deuda, algo que se está debiendo mediante el pago de un precio. Veamos este cuadro que habla de lo que es el hexagorazo o redención. Ese es un cuadro de mercado. ¿Sabes? Esto ocurría en el lugar de mercado que se llama agora. Vean unos términos que podemos aprender. ¿Cómo se llamaba el lugar de mercado en la época de Roma? Agora. De hecho, no hace mucho escuché que estaban promocionando un lugar de compradores y vendedores y el título agora. Están haciendo uso de este término latino, creo que es agora. ¿Y cómo se llamaba el término de comprar en esa época? Agorazo. ¿Cómo se dice? Agorazo. Agora es el mercado y comprar, agorazo. Comprar en el mercado. Y si hablamos, por ejemplo, de comprar un esclavo en el mercado, pues era el agorazo.
Pero con el agorazo lo que se hacía era, yo lo compro, pero sigue en el mercado porque de pronto alguien me va a pagar más. Y este lo compra y sigue en el mercado. O sea que no sale de ese mercado. Pobre esclavo. ¿Cuánto debía costar un esclavo? Yo creo que era plata. Pero entonces, listo, lo compro. Como comprando mercancía para vender mercancía. Eso es lo que hacían en el agorazo. Pero existe otro término que es el aplicable a redención y es exagorazo. Exagorazo. Exagorazo es redención, comprar al esclavo para sacarlo de ese lugar de compra y venta, para sacarlo de ese mercado y darle otro lugar, darle otra situación que deje de pertenecer. Eso es lo que también es la redención. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Por causa del pecado, nosotros éramos esclavos del pecado. Por causa de la caída de Adán y por nuestros propios pecados, nosotros éramos esclavos del pecado y de la maldad. Pero solo Jesucristo pudo hacerlo, pagando un precio. ¿Qué precio pagó? Su propia sangre, su propia vida. Y con ello entonces nos compró, nos sacó de ese mercado con ese exagorazo y nos trasladó de las tinieblas a la luz, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que se conoce como redención. Así que consumado es, quiere decir, ahora fuiste redimido, ahora fuiste rescatado de ese mercado de esclavitud, rescatado de la culpabilidad, rescatado de todo eso. ¿Sí nos queda claro? En el contexto cristiano, Jesús pagó con su vida el rescate para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Aquí dice que entró una vez para siempre para rescatarnos de eso. Y ese sacrificio que hizo Jesús no tiene fecha de vencimiento. Así que tenlo en claro. Tú fuiste rescatado y eres salvo. Y nadie te va a sacar de ese estado. Permanece en Jesús. Y no depende de ti, no depende de tus obras. Que muchos dicen, listos para no perder la salvación, entonces voy a hacer esto. No. La salvación no depende de nosotros. Nada de eso ocurrió por causa nuestra. Jesús fue el que lo hizo todo. Lo único que tenemos nosotros que hacer es creer en Jesús, tener fe en Jesucristo. Y Él nos rescata y nos da vida eterna. Amén. Así que la seguridad de tu salvación no depende de tus obras, depende de la perfección del sacrificio que hizo Cristo Jesús. Y si crees en Jesús, eres salvo. Finalmente, una pregunta para ti. ¿Estás viviendo tu fe desde la gratitud de quien sabe que ya fue redimido? Qué rico, ya fui redimido por gracia de Dios. No voy a cometer más pecados porque yo le agradezco a Dios. Voy a ser fiel, voy a ser justo, voy a decir la verdad, no voy a robar, no voy a cometer ningún pecado que desagrade a Dios, no voy a maldecir, voy a portarme bien por causa de lo que Dios hizo en mí. O tú estás viviendo tu fe desde el miedo de quien cree que aún tiene que ganarse el amor de Dios. Eso es diferente. No, es que si no ayuno, de pronto quedo descalificado. No, es que si no paso la vigilia, de pronto quedo descalificado. No, es que si de pronto, si no hago esto, no. Tú eres salvo por la obra que hizo Jesucristo por ti en la cruz. Amén. Conclusión, y medita esta semana. Una sola frase lo cambió todo. Consumado es. Y sabemos que hace 2000 años Jesucristo estaba en la cruz, crucificado en una oscuridad tremenda y a punto de morir. Lo último que dijo fue: consumado es. Y con eso selló la victoria para cada uno de nosotros. Amén. Punto número 1 que pueden ver ahí: tu deuda fue cancelada. Todos esos pecados que merecían la muerte tuya los pagó Jesús por ti. ¿Está claro? Punto número 2: el velo fue rasgado. ¿Te acuerdas que lo leímos? Se abrió el velo. ¿Y eso habla de qué? De tener entrada ante el trono celestial, de que ya podemos orar: Padre, ayúdame,
Padre, bendíceme, y lo que sea. Entrada ante el trono celestial. Punto 3, la redención fue obtenida para siempre. Para siempre fue obtenida esa redención. Ninguna de estas verdades depende de lo que hagas esta semana, ni de lo que hayas hecho este año, ni de lo que sientas mañana. Dependen únicamente de lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Toma esa deuda que sigues cargando, ese pecado, esa maldad que todavía te agobia, eso que te separa del amor de Dios, eso que te impide vivir en el gozo de la salvación, eso que no deja que tú vivas una vida en paz, ese sentirte con desconfianza, ese de que de pronto tienes que hacer algo más, de que no es suficiente, que siempre falta algo, como veíamos al comienzo. No, está todo inconcluso, no, tengo que seguir esforzándome. Toma todo eso que te impide vivir una vida en paz, una vida tranquila, una vida confiada en tu Dios, y que sigues cargando ese pecado que no te has podido perdonar, esa distancia con Dios que sientes como un muro, y ponla mentalmente en la cruz, a los pies de Jesús. Ponla mentalmente a los pies de Jesús. No para que Él pague otra vez, eso ya fue pagado, sino para que tú por fin lo dejes ir. Dios ya lo hizo todo. Amén.